Señoras, señores, las diversas y a veces contradictorias doctrinas que llevan el nombre de la Cábala proceden de un concepto del todo ajeno a nuestra mente occidental, el concepto de un libro sagrado. Se dirá que tenemos un concepto análogo, el concepto de un libro clásico, pero creo que me será fácil demostrar, con ayuda de Oswald Spengler y su libro Der Untergang des Abendlandes, la declinación del Occidente, que ambos conceptos son distintos. Tomemos por lo pronto la palabra clásico. ¿Qué significa etimológicamente? Clásico tiene su etimología en clasis, fragata o escuadra. Es decir, un libro clásico es un libro ordenado como tiene que estar todo ordenado a bordo, ship shape, como se dice en inglés. Pero además de ese sentido relativamente modesto, de un libro ordenado, un libro clásico es un libro eminente en su género. Y así decimos, por ejemplo, que el Quijote, que la Divina Comedia, que la tragedia de Macbeth, que los Lusíadas, que el Fausto, son libros clásicos. Pero, aunque el culto de esos libros ha sido llevado a un extremo, quizá excesivo, sin embargo, el concepto es distinto. Sabemos que los griegos consideraban como obra clásica la Ilíada y la Odisea. Sabemos que Alejandro, según nos cuenta Plutarco, tenía siempre debajo de la almohada la Ilíada y la espada, los dos símbolos de su destino de guerrero. Pero, sin embargo, a ningún griego se le ocurrió que la Ilíada fuera perfecta palabra por palabra. Ya sabemos que en Alejandría los bibliotecarios de esa ciudad se congregaron para estudiar la Ilíada y en el curso de ese estudio inventaron los tan necesarios y ahora a veces deliberadamente olvidados signos de puntuación. Es decir, se creía que la Ilíada era un libro eminente. Se lo veía como la suma de la poesía, como el ápice de la poesía, pero no se creía que cada palabra fuera, o que cada hexámetro fuera inevitablemente admirable. Y eso corresponde a otro concepto. Tenemos una frase como la de Horacio. Tenemos Horacio que dijo: "Quando cui bonus dormita Homerus", a veces el buen Homero se queda dormido, y nadie diría que a veces el buen Espíritu Santo se queda dormido. Es decir, es un concepto, a pesar de la musa, el concepto de la musa era bastante vago, y algún traductor inglés ha creído que cuando Homero dice "canto musa la cólera de Aquiles", quería simplemente decir, ya en su época quería simplemente decir: un hombre iracundo, tal es mi tema, an angry man, this is my subject. No se veía el libro como admirable letra por letra, se lo veía como cambiable y se lo estudiaba históricamente, se estudiaba y se estudian ahora, por ejemplo, se estudian esas obras de un modo filológico, de un modo histórico, se las sitúa dentro de un contexto, y el concepto de un libro sagrado es totalmente distinto. Pero antes de entrar en el estudio del concepto de un libro sagrado, que es necesario para la buena inteligencia de la Cábala, antes de eso, quiero decir que en la antigüedad el concepto de un libro no era el que es ahora entre nosotros. Ahora pensamos que un libro es un instrumento para justificar, para defender, para combatir, para exponer, para historiar una doctrina. En cambio, en la antigüedad no se tenía esa idea. Se pensaba que el libro era un sucedáneo de la palabra oral. Solo se lo veía así. Y recordemos aquel pasaje de Platón, en el cual Platón dice que los libros son como las estatuas o como efigies. Parecen ser seres vivos, pero cuando se les pregunta algo no saben contestar. Y para obviar esa dificultad inventó el diálogo platónico en el cual se explora todas las posibilidades de este tema. Bueno, pues bien, tenemos también aquella carta, una carta muy linda y muy curiosa, que Alejandro de Macedonia le envía, según Plutarco, a Aristóteles. Aristóteles acaba de publicar, es decir, de hacer muchas copias en Atenas de su metafísica. Y Alejandro le envía una carta censurándolo, diciendo que ahora todos podrían saber lo que antes solo sabían los elegidos.
Y Aristóteles le contesta, defendiéndose, pero sin duda con sinceridad, Aristóteles le contesta, mi tratado ha sido publicado y no publicado. Es decir, no se pensaba que un libro expusiera totalmente un tema. Se pensaba que un libro tendría que ser como una suerte de guía, algo que acompañara a una enseñanza oral. Y esto ya nos vincula, esta es la doctrina de la Cábala. Se pensaba eso de los libros. Tenemos también otros testimonios contra Homero, tenemos el de Heráclito, tenemos el de Platón también, es decir, esos libros eran venerados, pero no eran libros sagrados. Ese concepto es específicamente. Podemos también referirnos a Pitágoras. Es sabido que Pitágoras no dejó una línea escrita. Se conjetura que no lo hizo para no atarse a un texto escrito. Él quería que su pensamiento siguiera viviendo después de su muerte en la mente de sus discípulos. Y de ahí viene el Magister Dixit, que siempre se emplea mal. Magister Dixit no quiere decir el maestro lo ha dicho y queda cerrada la discusión. No, era lo contrario. Un pitagórico proclamaba una doctrina que quizá no estuviera en la tradición de Pitágoras. Por ejemplo, la doctrina del tiempo cíclico. Y cuando decían eso no está en la tradición, decía Magister Dixit, el maestro lo dijo. Y así eso le permitía innovar. Y Pitágoras había probado eso. Había pensado que los libros atan, o, para decirlo con palabras de la Escritura, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Bueno, tenemos esos ejemplos, y ahora vayamos a lo contrario, vayamos a la idea de un sagrado, que es una idea típica del Oriente, y de la cual nos hemos apartado ahora, ya que es incompatible con nuestros hábitos mentales. Señala Spengler, en aquel capítulo de su Untergang des Abendlandes, consagrado a la cultura mágica, que el tipo de libro mágico sería el Corán. Ahora, ¿qué es el Corán? El Corán, para los ulemas, para los doctores de la ley musulmanes, no es un libro como los otros. Es un libro, esto es increíble, pero así es un libro anterior a la lengua árabe. Es decir, que no puede estudiarse históricamente o filológicamente, ya que es anterior a los árabes, es anterior a su lengua y es anterior al universo. Y ni siquiera se admite que el Corán sea una obra de Dios. No, el Corán es algo más íntimo y más misterioso. El Corán, para los musulmanes ortodoxos, es un atributo de Dios, como su ira, su misericordia o su justicia. Y en el mismo Corán se habla de un libro misterioso, la madre del libro, que es el arquetipo celestial del Corán, que está en el cielo y que veneran. Bueno, pues aquí tenemos ya la noción de un libro sagrado, del todo distinta de la noción de un libro clásico. Un libro sagrado es sagrado, y son sagradas no solo sus palabras, sino las letras con que fue escritas. Y ese concepto lo aplican los cabalistas al estudio de la escritura. Ahora, yo sospecho que el modus operandi de los cabalistas fue debido al deseo de incorporar pensamientos gnósticos a la mística judía y que buscaron ese modus operandi para justificarse con la escritura, para ser ortodoxos. En todo caso, podemos ver muy ligeramente, yo casi no tengo derecho a hablar de esto, podemos ver muy ligeramente cuál es el modus operandi o cuál fue el modus operandi de los cabalistas que empezaron aplicando su extraña ciencia en el sur de Francia, en el norte de España, en Cataluña, y luego en Italia, luego en Alemania, luego un poco en todas partes, y también llegaron a Israel, aunque no procedieron de allí, procedían más bien de los pensadores, de los heresiarcas de cátaros. Bueno, pues la idea es esta, el Pentateuco, la Torá, es un libro sagrado, y eso quiere decir que una inteligencia infinita ha condescendido a la tarea humana de redactar un libro. El Espíritu Santo ha condescendido a la literatura, lo cual es algo tan increíble como suponer que Dios condescendió a ser hombre. Pero aquí condescendió de modo más íntimo. El Espíritu Santo condesciende a la literatura y escribe un libro. Y en ese libro nada puede ser casual. En toda escritura humana hay algo casual. He mencionado hace un rato el Quijote. Es conocida la veneración supersticiosa con que se rodea el Quijote, como a Macbeth,
como a la Chanson de Roland, como a tantos otros libros, generalmente uno en cada país, salvo en el caso de Francia, cuya literatura es tan rica que admite por lo menos 2 tradiciones clásicas, pero no entraré en ello. Pues bien, si a un cervantista se le ocurriera decir, el Quijote empieza con 2 palabras monosilábicas terminadas en N, en. Luego tenemos una palabra de 5 letras, lugar. Luego tenemos 2 palabras de 2 letras, de la. Pretendiera derivar conclusiones de eso, se pensaría inmediatamente que estaba loco. En cambio, la Biblia ha sido estudiada de ese modo. Se dice, por ejemplo, que empieza con la letra Beth, con la letra B, Bereshit bara Elohim. ¿Por qué? Dice, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. El verbo es singular y Dios es en plural. ¿Por qué empieza con la B? Porque la B es la letra inicial, según me dicen en hebreo, deben decir lo mismo que es en español. Y el texto no podía empezar con una letra que correspondiera a una maldición. Tenía que empezar con una. Y luego hay otra circunstancia muy curiosa que tiene que haber influido profundamente en la Cábala. Y la circunstancia de que Dios, cuyas palabras fueron el instrumento de su obra, según dice el gran escritor español Saavedra Fajardo, Dios cree el mundo mediante palabras. Es decir, Dios dice que la luz sea y la luz fue. Y de ahí se llegó a la conclusión de que el mundo fue creado por la palabra luz, o por la entonación con que Dios dijo la palabra luz. Si hubiera dicho otra palabra con otra intonación, el resultado no habría sido la luz, habría sido otro. Y ahora llegamos a algo casi tan increíble como todo lo que yo he dicho hasta ahora, algo que tiene que chocar a nuestra mente occidental, que me choca la mía, pero que es mi deber referir. Y es esto: cuando pensamos en las palabras, pensamos históricamente que las palabras fueron en un principio sonido y que luego llegaron a ser letras. En cambio, en la Cábala, la palabra quiere decir recepción, tradición. En la Cábala se supone que las letras son anteriores, es decir, que las letras fueron los instrumentos de Dios, no las palabras significadas por las letras. Es como si se pensara que la escritura, contra toda experiencia, fue anterior a la dicción de las palabras. Entonces llegamos así a la idea de que, como no hay nada casual en la escritura, todo tiene que ser determinado. Por ejemplo, el número de las letras. Y luego se inventan equivalencias entre las letras. Se la trata así y se inventan diversas leyes para leer la escritura. Por ejemplo, se puede tomar cada letra de la escritura y ver que esa letra es inicial de otra palabra. Entonces leer la otra palabra significada así por cada una de las letras del texto. O si no, pueden formarse 2 alfabetos. Uno, digamos, de A a L y otros de M a Z, o lo que fueran las letras hebreas para eso. Y luego se considera que las letras de arriba equivalen a las de abajo. O luego se puede leer el texto para usar una palabra griega, bustrofedón, es decir, de derecha a izquierda, luego de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, y luego también pueden ensayarse, puede suponerse que las letras tienen un valor numérico. Y todo esto forma con una criptografía y todo puede ser descifrado y los resultados de esa criptografía son atendibles, ya que tienen que haber sido previstos por la inteligencia de Dios, que es infinita. Y se llega así. Ahora bien, yo sospecho que la doctrina fue anterior al modus operandi. Yo sospecho que ocurre con la Cábala lo que ocurre con la filosofía de Spinoza. Es decir, que el more geométrico, el orden geométrico, fue posterior. Y creo que los cabalistas tienen que haber estado influidos por los gnósticos de Alejandría, por los gnósticos siríacos, y que tienen que haber derivado su sistema del de ellos, y que luego, para que todo ello entroncara con la tradición hebrea, buscaron ese extraño método de descifrar letras. Pues bien, concluimos ahora con el curioso modus operandi de los cabalistas, que sin embargo está basado en una premisa lógica, la idea de que la escritura sagrada es un texto absoluto, y en un texto absoluto nada puede ser obra del azar. Es decir, volvamos al ejemplo del Quijote, si Cervantes hubiera sido el Espíritu Santo, entonces el hecho de empezar con un monosílabo terminado en N, en,
y luego pasar a otro terminado en N también, un, y luego lugar, 5 letras, y luego de la, otra vez 4, todo eso no era casual, porque nada puede ser casual en un texto absoluto. Desde luego no hay textos absolutos, en todo caso, los textos humanos no lo son. Es sabido que en la prosa se atiende más al sentido de las palabras, y en cambio en el verso se atiende más al sonido, prima uno sobre otro. Pero en un texto redactado por una inteligencia infinita, en un texto redactado por el Espíritu Santo, ¿por qué suponer algún desfallecimiento? ¿Por qué suponer alguna grieta? Todo tiene que ser fatal. Y de esa fatalidad, los cabalistas, a fuerza de transponer letras, de leer oblicuamente el texto, de leerlo bustrofedón, como he dicho, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y luego derecha a izquierda otra vez, luego de modificar unas letras por otras y luego también de buscar el sentido simbólico de las palabras. Con todo esto dedujeron ese sistema que se llama la Cábala. Y ese sistema estaba justificado, porque si la Sagrada Escritura no es una escritura infinita, entonces ¿en qué se diferencia de tantas escrituras humanas? ¿En qué difiere el libro de los jueces o el libro de los reyes de un libro de historia? ¿En qué difiere el cantar de los cantares de un poema? ¿En qué difieren otros libros? No, hay que suponer que todo tiene infinitos sentidos. Y aquí volvemos sobre aquella sentencia de Scott Orígena, que dijo que la Biblia, que la Escritura tenía infinitos sentidos, como el plumaje tornasolado de un pavo real, y aquella otra en que se supone que hay 4 sentidos en la Escritura, que es lo que Dante atribuyó a su obra también. Tenemos pues un texto con infinitos sentidos y tenemos además un sistema que se dedujo de esa lectura, salvo que yo creo que el sistema fue anterior a la lectura. La lectura se inventó después para justificar el sistema, ya que no es natural que la gente haya empezado por criptografías, por escrituras cifradas, y luego hayan llegado al sistema, que es más o menos este. El sistema podría enunciarse así. Tenemos en el principio un ser que puede parecerse al Dios de Spinoza, salvo que el Dios de Spinoza es infinitamente rico, y en cambio el Ein Sof, o lo ilimitado, vendría a ser para nosotros infinitamente pobre. Se trata de un ser primordial, y de ese ser no podemos decir que existe, porque si decimos que existe, entonces también las estrellas existen, también los hombres existen, también las hormigas existen. ¿Y cómo pueden ir a participar de esa misma categoría? No, ese ser primordial no existe. Tampoco podemos decir que piensa, porque pensar es un proceso lógico, se pasa de una premisa a una conclusión. Tampoco podemos decir que quiere, porque querer una cosa es sentir que esa cosa nos falta. Tampoco podemos decir que obra, el Ein Sof no obra, porque obrar es proponerse un fin y luego ejecutarlo. Y además, si el Ein Sof es infinito, diversos cabalistas lo comparan con el mar, que es un símbolo del infinito. Si el Ein Sof es infinito, ¿cómo puede querer otra cosa? ¿Y qué otra cosa podría crear sino otro ser infinito que se confundiría con él? Tenemos pues ese ser, el Ein Sof infinito, y luego, ya que es necesario la creación del mundo, ya que desdichadamente necesaria la creación del mundo, tenemos 10 emanaciones, las Sefirot, que surgen de él, que son irradiadas por él, pero que no son posteriores a algo de muy difícil comprensión, la idea del Ein Sof eterno, que siempre ha tenido esas 10 emanaciones, y esas 10 emanaciones emanan una de otra, y forman 10, y aquí el texto nos dice que corresponden a los dedos de la mano. Pues bien, tenemos una primera emanación que se llama la corona. Esa viene a ser como un rayo de luz que surge del Ein Sof, un rayo de luz que no disminuye al Ein Sof. El Ein Sof no puede ser disminuido, es un ser ilimitado, incapaz de ser disminuido. Pues bien, surge esa primera emanación, de esa primera que se llama la corona, surge otra, de esa otra, decía de completar el número de 10. Y cada emanación es tripartita, cada emanación, cada séfira es una tríada, en la cual pueden distinguirse 3 partes. Una, aquella por la cual se comunica con el ser superior. Otra, que es la central, lo esencial, y
y otra con la cual se comunica con la emanación inferior. Y así llegamos a 10 sefirot, y las 10 constituyen un hombre que se llama el Adán Kadmon, el hombre arquetipo. Y ese hombre está en el cielo, y nosotros somos reflejos de ese hombre celestial. Y de ese hombre, de esas primeras 10 emanaciones, emana un mundo, emana otro, y así hasta 4 mundos. El tercero es nuestro mundo material, y el cuarto es el mundo infernal. Y todos ellos están incluidos en el Adán Kadmon, que es el arquetipo del hombre, en el cual están, el hombre es un microcosmo, todas las cosas. Bueno, aquí tenemos el sistema, más o menos. Pero ese sistema no es, yo creo, una pieza de museo de la historia de la filosofía. Ese sistema creo que tiene una aplicación, que ese sistema puede servirnos no solo como una curiosidad de la historia filosófica, sino puede servirnos para pensar y quizá para comprender, o la palabra es demasiado ambiciosa, para tratar de comprender el universo. Y aquí podemos pensar en los gnósticos, que fueron anteriores a los cabalistas, anteriores en muchos siglos. Los gnósticos tienen un sistema parecido. Tienen un Dios, y ese Dios es indeterminado. Y de ese Dios, que se llama el pleroma, la plenitud, emana otro Dios. Estoy siguiendo la versión o perversión de Ireneo, obispo de León. Bueno, pues de ese Dios, de esa emanación, emana otra, de esa otra, de esa otra, y cada una de ellas constituye un cielo. Y llegamos así, hay como una especie de torre de emanaciones, llegamos así al número 365, porque la astrología anda mezclada en todo eso. Y cuando llegamos a la emanación, a la última, aquella en que la parte de divinidad tiende a 0, entonces allí nos encontramos con el Dios que se llama Jehová y que crea el mundo. Y que crea el mundo, ¿por qué crea este mundo tan lleno de errores, tan lleno de horror, tan lleno de pecados, tan lleno de dolor físico, tan lleno de sentimiento de culpa, tan lleno de crímenes? ¿Por qué? Porque la parte de la divinidad ha ido disminuyéndose. Y cuando se llega a Él, ya la parte de divinidad es muy poca y crea este mundo falible. Y tenemos exactamente el mismo mecanismo en las 10 sefirot y en los 4 mundos que van creando. Pero esas emanaciones, a medida que se alejan del Ein Sof, de lo ilimitado, del oculto de los ocultos, como lo llaman en su lenguaje figurado los cabalistas, esas emanaciones van perdiendo fuerza y llegamos al fin a la que cree este mundo en el que estamos nosotros, tan llenos de errores, tan fáciles para la desdicha, tan momentáneos en la dicha. Bueno, ese es nuestro mundo. Y creo que esa idea no es una idea absurda, es una idea que podemos tomar. Porque aquí estamos enfrentados con un problema eterno, que es el problema del mal. Es el problema que ya está tratado espléndidamente, deslumbradoramente, en el libro de Job, que según Freud es la obra mayor de toda la literatura, de las literaturas. Ustedes recordarán la historia de Job. Job, el hombre justo perseguido, el hombre que quiere justificarse ante Dios, el hombre condenado por sus amigos, el hombre que cree haberse justificado, y al final Dios le habla desde el torbellino, y Dios le dice que Él está más allá de las medidas humanas. Y toma 2 curiosos ejemplos, que son el elefante y la ballena. Y dice que Él los ha creado. Y debemos sentir, esto lo observó Max Brod, que el elefante y la ballena, Behemoth, cuyo nombre es plural, los animales, porque es tan grande que tiene un nombre plural, y luego Leviatán, la ballena, o puede ser el cocodrilo también, no importa, o puede no ser ninguno, pueden ser 2 monstruos. Bueno, pues Él dice que Él es tan incomprensible como esos monstruos, que Él no puede ser medido por los hombres. Y a eso llega también Spinoza. Spinoza dice que atribuir atributos humanos a Dios es como si un triángulo dijera que Dios es eminentemente, es decir, de un modo superior, triangular. Y que si nosotros decimos que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, es tan antropomórfico como si dijéramos que Dios tiene cara, o tiene ojos, o tiene manos.
Tenemos pues una divinidad superior y tenemos otras emanaciones inferiores. Emanaciones parece la palabra más inofensiva para que Dios no tenga la culpa, para que la culpa sea, como dijo Schopenhauer, no del rey, sino de los ministros. Y que esas emanaciones, y ahora veamos algunas defensas del mal que se han intentado. Tenemos la defensa clásica de los teólogos, que es decir que el mal es negativo. Decir, por ejemplo, que el mal es simplemente la ausencia del bien. Pero esto, para todo hombre sensible, es evidentemente falso. Creo que un dolor físico cualquiera, un dolor de muelas, por ejemplo, es tan vívido o más vívido que cualquier placer. Y creo que la desdicha no es simplemente la ausencia de dicha, es algo positivo. Cuando somos desdichados lo sentimos como una desdicha. Y luego hay otros argumentos, por ejemplo, hay uno muy elegante, pero muy falso de Leibniz, para defender la existencia del mal. Él dice, imaginemos dos bibliotecas. La primera biblioteca está hecha de 1000 ejemplares de la Eneida, que se supone un libro perfecto y que acaso de algún modo lo es. Y la otra biblioteca contiene 1000 libros de valor heterogéneo, entre los cuales está la Eneida. ¿Cuál de las dos bibliotecas es superior? Evidentemente la segunda. Entonces él llega a la conclusión de que el mal es necesario para la variedad del mundo. Y otro ejemplo que suele tomarse es el de un cuadro hermoso, digamos una tela de Rembrandt, por ejemplo. Y en esa tela hay fracciones, hay lugares oscuros, y esos lugares pueden corresponder al mal. Pero Leibniz parece olvidar, cuando toma este ejemplo de las telas o de los libros, que una cosa es que haya malos libros en una biblioteca y otra cosa es ser esos libros. Y si nosotros somos uno de esos libros, estamos condenados al infierno. En la Cábala también el infierno corresponde al mundo inferior y luego arriba está el mundo humano y luego el mundo material. Bueno, y que una cosa es que exista un libro y que otra cosa es ser ese libro. Y no todos tienen el éxtasis, y no sé si siempre lo tuvo, de Kierkegaard, que dijo que si en el universo había una sola alma en el infierno, que si el infierno estuviera habitado por una sola alma y le tocara a él ser esa alma necesaria para que en el mundo hubiera todo, necesaria para la variedad del mundo, él cantaría desde el fondo del infierno la alabanza del Todopoderoso. Sí es fácil sentirse así. No sé si después de unos minutos de infierno Kierkegaard hubiera pensado así, pero la idea como ustedes ven, se refiere a un problema esencial, el problema de la existencia del mal, que los gnósticos y los cabalistas resuelven del mismo modo. Lo resuelven diciendo que el universo es obra de una divinidad deficiente, que el universo es obra de una divinidad en la cual la fracción de divinidad tiende a cero, es decir, de un Dios que no es el Dios, de un Dios que desciende lejanamente del Dios. Ahora no sé si la mente puede trabajar con palabras como Dios, como divinidad, o estoy seguro de que no puede trabajar con la doctrina del Ein Sof, de la Sefirot, o con los 365 pisos de emanaciones de los gnósticos. Estoy seguro de que no. Pero sin embargo podemos aceptar esta idea, podemos aceptar la idea de una divinidad deficiente, de una divinidad que tiene que hacer este mundo con material adverso. Y así llegaríamos a lo de Bernard Shaw, que dijo, God is in the making, Dios está haciéndose. Es decir, Dios es algo que no pertenece al pasado, que quizá no pertenece al presente, en la eternidad. Dios es algo que puede ser futuro. Y si nosotros somos justos, si nosotros perdonamos a nuestros enemigos, si nosotros somos magnánimos, incluso si somos inteligentes, si somos lúcidos, estaremos ayudando a construir a Dios. Y hay una página de un libro de Wells, no recuerdo cuál, en el cual el héroe, creo que ese libro se titula The Undying Fire, el fuego imperecedero, y viene a ser como una suerte de remedo, no de parodia, del libro de Job. Y sigue más o menos el mismo argumento. El personaje, cuando está bajo la anestesia, sueña que entra en un laboratorio. Ese laboratorio es muy pobre. En ese laboratorio hay un hombre viejo que está trabajando. Y ese hombre viejo es Dios. Y Dios se muestra bastante irritado. Dice, estoy haciendo lo que puedo, le dice al otro, pero realmente tengo que luchar. Y volveríamos a esa idea de que existen el bien y el mal.
el mal sería el material intratable por Dios y el bien sería la bondad. Bueno, pero el bien a la larga estaría destinado a triunfar y él está triunfando. Es decir, yo no sé si creemos en el progreso. Yo creo que el progreso existe, si quiere en la forma de la espiral de Goethe, es decir, vamos y volvemos. Pero en suma, estamos mejorando. Se dirá que cómo podemos hablar de eso en esta época de tantas crueldades. Sin embargo, en esta época de tantas crueldades se toman enemigos y se los envía, bueno, posiblemente a campos de concentración o a la cárcel, pero se toman enemigos. En cambio, tiempo de Alejandro de Macedonia, lo natural parecía que un ejército victorioso y que matara a todos los vencidos y que una ciudad vencida fuera arrasada. Es decir, de algún modo estamos mejorando y quizá intelectualmente estemos mejorando también. Y una prueba de ello sería este hecho tan humilde, tan mínimo, de que a nosotros nos interesa lo que pensaron los gnósticos, nos interesa lo que pensaron los cabalistas. Tenemos una inteligencia abierta, estamos listos a estudiar no solo la inteligencia de otros, sino la estupidez de otros, las supersticiones de otros. Es decir, que de algún modo estamos adelantando. Y todo esto nos llevaría a esta conclusión, a la conclusión de que la cábala tan extravagante es no solo una pieza de museo, sino también puede ser una suerte de metáfora del pensamiento. Y ya que he hablado de la cábala, querría hablar de uno de los mitos más curiosos de la cábala, o de las leyendas más curiosas de la cábala, la leyenda del golem, que inspiró aquella famosa novela de Meiring, que me inspiró a mí un poema sobre el golem. Pues bien, la idea es esta. La idea es esta. Dios toma un terrón de tierra, creo que Adán o Adama quiere decir tierra roja, y luego le insufla vida y crea así a Adán, de suerte que Adán para los cabalistas sería el primer golem, ha sido creado por la palabra divina, por un soplo de vida. Y como en la cábala se dice que el nombre de Dios es todo el Pentateuco, salvo que están barajadas las letras, así, si alguien poseyera el nombre de Dios, o si alguien llegara al Tetragrámaton, al nombre de 4 letras de Dios, y supiera pronunciarlo rectamente, podría crear un mundo. Y así podría crear un golem también. Así tenemos todas las leyendas del golem, que han sido tan hermosamente aprovechadas por Meiring en su libro El Golem, y que estudia Gerhard Scholem en su libro El simbolismo de la cábala, que acabo de leer, que creo que es el libro más claro sobre el tema, porque he comprobado que es casi inútil buscar las fuentes originales. He leído la hermosa y creo que justa traducción, yo no sé hebreo desde luego, del Sefer Yetzira, libro de la creación que ha hecho el doctor León Duhovne. He leído una versión del Bahir o la luz, y he leído parcialmente el Zohar o libro del esplendor, pero esos libros no están escritos para enseñar la cábala a nadie, están escritos para insinuar la cábala, para que un estudiante de la cábala pueda leer esos libros y pueda encontrarse fortalecido por ellos, pero no dicen toda la verdad, son como los tratados publicados y no publicados de Aristóteles. Y ahora volvamos al golem. Se supone que si un rabino aprende o llega a descubrir el secreto nombre de Dios y lo pronuncia sobre una figura humana hecha en arcilla, esa figura se anima, y esa figura se llama golem entonces. Y en una de las versiones de la leyenda se escribe sobre la fábula, sobre la frente del golem, se escribe la palabra Emeth, que significa verdad. Y el golem crece. Pero el golem, si lo dejan solo, sigue creciendo. Y un momento en que es tan alto que yo no pude alcanzarlo, el dueño de este golem. Y entonces le dice que le ate las suelas, que le ate los zapatos, el golem se inclina, al inclinarse, él puede soplar, él puede borrar la letra, la primera letra, el Aleph, de Emeth. Entonces queda Meth, muerte, y el golem cae hecho polvo a sus pies. Y otra leyenda, según la cual un rabino o unos rabinos, unos magos, crean un golem y se lo mandan a otro maestro que es capaz de hacerlo, pero que está más allá de esas supersticiones. Lo mandan, entonces el rabino le habla, y el otro no puede contestar, porque el golem no puede concebir y no puede hablar, le están negadas esas facultades. El golem no contesta, y entonces el rabino le dice, eres
creado por los magos, vuelve a tu polvo, el mago y el golem cae deshecho a sus pies. Y hay otra leyenda, esta está narrada por Scholem en su libro sobre el simbolismo de la Cábala, en la cual se logra, mediante mucho trabajo, son muchos discípulos, un solo hombre no puede estudiar o comprender el Sefer Yetzir, el libro de la creación, se logra crear un golem. Pero ese golem nace, curiosamente, con un puñal en la mano. Y les dice, y les pide a quienes lo han hecho, que lo maten. Porque, dicen ellos, porque les dice él, si yo vivo, puedo ser adorado como un ídolo. Y ya se sabe que la idolatría, para el Israel, como para el protestantismo, es uno de los máximos pecados. Y entonces ellos matan al golem. Bueno, he referido aquí algunas leyendas, pero querría volver a lo primero, a esa doctrina que no me parece disparatada, que me parece atendible, de que en nosotros hay una partícula de divinidad, pero que este mundo evidentemente no puede ser la obra de un Dios todopoderoso y de un Dios justo, pero que depende de nosotros el salvar esa parte de divinidad. Y esa sería la enseñanza que la Cábala tiene para nosotros ahora, más allá de ser una curiosidad que estudian los historiadores o los gramáticos. Muchas gracias.